potosinas y potosinos, amigos todos del que habitamos en el Valle de San Luis Potosí. Hace aproximadamente, pues ya más de 20 años, en el 2000, terminamos un esfuerzo en donde publicamos un documento en donde centrábamos nuestra atención en algo que ya en ese entonces era muy preocupante, porque se trata de la estabilidad de la tierra que pisamos, sobre la cual hemos edificado nuestros bienes, nuestras viviendas, sobre la que se han edificado edificios, sobre la que se encuentran pues todos esos edificios históricos, toda la infraestructura que se ha creado durante siglos. Estos problemas que se nos presentan en materia de seguridad para los que habitamos en el Valle de San Luis es de suma gravedad, y realmente me alarmé cuando empecé a conocer la información técnica que se conocía o que se tenía a la mano en ese sentido. La Comisión Nacional del Agua, desde 1961, decretó zona de veda en el Valle de San Luis Potosí, porque ya entonces empezaron a determinarse los comportamientos negativos de lo que es el acuífero conocido como el acuífero profundo, que es de donde hemos estado extrayendo desde entonces pues el agua, la mayor cantidad de agua que consumimos en los que habitamos en el Valle de San Luis Potosí. Solamente se permitió, de acuerdo con esa veda, el consumo de agua humano, pero como muchas cosas en este país, en nuestro estado, pues no se respeta esas zonas de veda. Se siguió con esa explotación, con esa irracional explotación del acuífero profundo, y el problema se nos empezó a gestar en que lo que se empezó a conocer como la sobreexplotación de nuestro acuífero profundo. De acuerdo con los datos oficiales, por cada 2 metros cúbicos de agua que sacamos del acuífero profundo, solamente se logra recargar 1. Entonces, esa inestabilidad que en el subsuelo estamos generando, ha venido al transcurrir de los años, pues presentándose fenómenos de inestabilidad estructural. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que lo que antes era un piso firme, lo que antes no sentíamos los efectos, por ejemplo, de un terremoto, ¿no? No lo sentíamos en nuestro Valle de San Luis. Durante muchos años la ciudad, aquí no se calculaban los edificios para cuestiones sísmicas, era una zona en donde los sismos no afectaban. Después de ese debilitamiento del subsuelo, pues esas fuerzas que se presentan cada año también, se presentan esos fenómenos, pues se sienten, aunque sean sismos de 5.6 o 6 de intensidad, se sienten ya aquí en nuestro Valle de San Luis Potosí. Pero eso se debe a que se ha venido debilitando la base de nuestro Valle de San Luis. Eso ha provocado que en el 2000 ya se conocía lo que los geólogos han definido como fallas geológicas, que no son más que grietas que ya recorren la ciudad de San Luis Potosí. Solo se tenía conocimiento de una grieta. En el 2011 ya había el conocimiento de un promedio de 21 grietas. Esto significaba que la destrucción de nuestro valle, de la superficie del valle, estaba avanzando de manera muy peligrosa. Ya se presentaban cada vez daños visibles, ya era imposible ocultar. Había desniveles en vialidades, había grietas abiertamente en las calles, pues que se veían, ¿no?, que se presentaban en varios sectores de la ciudad. Ya para hace el último que vi, el que conozco del Atlas de Riesgo del Gobierno del Estado,
pues hace 2 años, en el 2018, ya había 34 grietas reconocidas, fallas geológicas, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Desde el 2000 nosotros pusimos el grito de alerta. Decíamos nosotros entonces que teníamos que cuidar la extracción de agua del acuífero profundo para que no desequilibremos nuestra base donde estamos soportados, porque al dejar esos enormes vacíos, pues va a empezar a generar un problema en donde se pueden presentar socavones que ya se han presentado en el devenir histórico de las últimas 3 décadas, ya se han presentado socavones y esas grietas que se reconocen ya. Pero lo advertíamos, la única manera es que el equilibrio de nuestra base era que no sacáramos más agua de la que nosotros podíamos reponer. No se hizo caso, se siguió en esa ruta facilona, de perforar tantos pozos como sea necesario, sin buscar soluciones para atenuar la demanda de agua, porque las variables que tenemos y que han generado esos problemas son 2. 1, ¿cuáles son las fuentes de abastecimiento de agua? Que son las aguas superficiales. Las aguas superficiales, cuando más, nos pueden dotar de 30 millones de metros cúbicos al año. Y la demanda hoy en día que tenemos en el Valle de San Luis es de casi 140 millones de metros cúbicos al año. Entonces estamos hablando de que 100 o 110 millones de metros cúbicos lo estamos extrayendo del acuífero profundo. Y si nosotros decimos, de acuerdo con el dato de la Comisión Nacional del Agua, que solamente reponemos la mitad de lo que sacamos, entonces estamos dejando huecos en el subsuelo del orden de los 50 millones de metros cúbicos. Nomás cierren los ojos un poco, imagínense ese enorme volumen que quedan vacíos abajo. ¿Y por qué no nos hemos hundido? ¿Por qué no ha colapsado la ciudad con ese desequilibrio tan fuerte que cada año se presenta? Bueno, porque estamos divididos por una roca enorme en nuestro valle, que nos definen 2 acuíferos, el acuífero libre y el acuífero semiconfinado. Esa enorme roca de espesor variable de 30 a 60 metros es la que está soportando pues esa relativa equilibrio estructural que hasta hoy todavía tenemos, pero ya está fallando. Y lo que decimos nosotros que está fallando son esas grietas que se están presentando. Ya son visibles los daños graves que se están presentando y lo sabe el gobierno, lo sabemos todos, porque ya hay cientos de viviendas dañadas, como esta, por ejemplo. Esta grieta, esta casa está totalmente destruida. Esa grieta, como ustedes ven, esas fallas, pues ya esa casa está inhabitada, ya no se puede habitar. Y así como estas están las calles que se han hundido, que se han abierto, en donde ya no es posible detener esa falla porque va avanzando en el correr del tiempo, porque se está debilitando nuestra base. Nosotros recordamos hace pocos años el socavón que se presentó en la Alameda. De la nada iba un camión pesado y se hundió, las llantas de atrás se hundieron, y este fue el socavón que de la noche a la mañana se presentó. Es enorme el socavón, pero estos socavones se pueden presentar de manera más graves, porque, por ejemplo, este que está aquí, que se dio en Villa de Reyes, ¿no?, hace aproximadamente 2 décadas, de la noche a la mañana también aparecieron estos enormes cráteres que son producto de la sobreexplotación del acuífero, que Villa de Reyes es lo mismo que aquí en San Luis Potosí, hay una sobreexplotación brutal del acuífero. Entonces, estas son las consecuencias. Imagínense ustedes en ese socavón que está ahí, que pueda estar ahí, si tiene una dimensión de 30 metros de diámetro,
pues lo que pueda estar construido ahí se lo traga la tierra simplemente, ¿no? Entonces, el atlas de riesgo está apareciendo con todas estas señales en donde tienen detectado, todos esos puntos que se ven ahí son los puntos donde está detectada las fallas, en donde hay socavones, en donde se pueden presentar problemas serios de hundimiento, pero lo cierto, lo real es de que las viviendas de muchas familias potosinas, el patrimonio de toda su vida ya se perdió. Lo más grave de todo esto es que la vida de los que habitan esas viviendas corre peligro. Hay ya dentro del Valle de San Luis Potosí lugares en donde están focalizados los que los técnicos llaman los conos de abatimiento. A hoy en día, el nivel hídrico, el espejo hídrico del acuífero profundo ha venido disminuyendo ya arriba de 100 metros lineales. O sea, es una barbaridad de sobreexplotación que hemos tenido desde las últimas 3 décadas de nuestras aguas profundas. Entonces, el peligro que tenemos es real, tan real como ya lo estamos viviendo. Todos los edificios históricos ya presentan la mayoría de ellos grietas, que ahí están, y que no van a parar, porque no hay manera de parar esto, porque mientras no se vuelva a restablecer el equilibrio del espejo hídrico, el agua, es decir, hasta que no logremos tener restablecido el espejo hídrico a su estado histórico, bueno, pues vamos a tener nosotros seguir sometiendo a esa enorme roca a un enorme esfuerzo estructural en que en cualquier momento puede ser, como se dio ahí en Alameda, pero ese socavón que mostramos en Alameda, pues va a ser un socavón muy pequeño, comparándolo con una posible falla que se pueda generar en esos socavones en donde en pozos están determinados, esos conos de abatimiento, en la zona industrial y en la zona centro, ¿no? Ahí es donde los técnicos han determinado la aparición de esos conos de abatimiento. Entonces, sí urge que haya un replanteamiento en materia hídrica, en donde tenemos que cambiar de manera urgente la manera en que estamos nosotros ahorita resolviendo el problema de suministro de agua potable para los que habitamos y para la industria. Tenemos un acuífero libre con un volumen estimado de 1.500 millones de metros cúbicos. Esa enorme cantidad de volumen de agua está totalmente contaminada con metales pesados. Nadie usa esa agua, ni la industria lo usa, pero esa agua tiene que ser tratada, tiene que ser mediante plantas de tratamiento, tiene que ponerse en uso para que obligar a la industria a que usen agua tratada. Y tenemos que entrar a un estudio profundo para ver cuántas empresas están utilizando agua en una zona en donde no puede haber empresas húmedas por el enorme peligro que tenemos de que nos estamos quedando sin agua, y eso es real. Cada año los problemas en materia de abasto de agua se incrementan, se agudizan, y la respuesta de la burocracia política parasitaria pues es la misma, ¿no? Es la misma, puras evasivas, pipas que fortalecen el mercado negro del agua, y perforar y seguir perforando pozos. No, esa no es una solución, ese es un problema que requiere respuestas de fondo, y las respuestas de fondo tienen que ver en que empecemos a cambiar la cultura del agua, en que empecemos a entender que las fuentes de suministro ya son insuficientes y tenemos que hacer planteamientos concretos para que se logre cambiar esa dinámica que desde el poder no han dejado de aplicar, que es la misma. Y la misma es que nos estamos poniendo en riesgo cada año, y cada año el problema de que se nos presenten esas tragedias, pues ahí están, ya están apareciendo, pero pueden venirse de manera verdaderamente muy, muy graves, ¿no? Estamos hablando de que si pues, se presenta un socavón de dimensiones que estén directamente proporcionales con el nivel del agua que se ha extraído, pues estamos hablando que fácilmente se puede generar un socavón de 40, 50 metros de profundidad por 30, 15, 20 metros de diámetro. O sea, lo que esté por encima de ese socavón pues va a ser tragado, ¿no? Entonces el riesgo que tenemos en la ciudad, los que habitamos, es muy grande.